Hola amigo saludable, hola amiga saludable, bienvenidos a este lugar precioso, a este espacio. Hoy venimos hacia acá y me daba cuenta del silencio tan maravilloso que hay en algunos lugares y de por qué este silencio nos beneficia y de por qué cuando no guardamos ese silencio en nuestra mente nos perjudica tanto. Entonces, hoy quería hacer un vídeo precisamente sobre este silencio y sobre cómo nos atacamos a nosotros mismos. Cuando nosotros identificamos que estamos mal, que estamos en tensión o que estamos disarmónicos, a veces solamente vemos el resultado, es decir, ese estado de verdad que es la conclusión o el resultado, pero no nos damos cuenta de que eso viene precedido de un montón de pensamientos, de emociones, de sensaciones, de palabras. Y cuando nos damos cuenta de lo mal que estamos, solamente atendemos a esa situación, a esa emoción del momento. Y de eso quería hablarte en este vídeo, de cómo podemos evitar sentirnos de esa manera, sentirnos tan mal y frenar un poco antes, cerrar o de alguna manera evitar que todo eso suceda, simplemente poniendo un poquito de atención. Entonces, quería yo hablarte precisamente de cómo poner esa atención. Lo primero es tener en cuenta que todos esos pensamientos que pasan por nuestra cabeza, muchos de ellos lo que hacen es atacarnos. Cuando nosotros hablamos mal de los demás, nos estamos atacando. Cuando estamos pensando mal de los demás, nos estamos atacando, porque el otro simplemente es un espejito para nosotros poder ver nuestras flaquezas. Entonces, al hablar mal o al pensar, simplemente empecemos por el principio, ¿no? Al pensar mal de alguien, empezamos a encadenar una serie de pensamientos. Empezamos pensando mal, empezamos juzgando y desde ahí vamos adelantando un montón de pensamientos negativos hacia esa persona. Saltamos de ese pensamiento a otro pensamiento, normalmente del pasado encadenamos al futuro, seguimos con ese pensamiento y vamos cada vez empeorándolo más. Esto nos genera en nuestro cuerpo un montón de sensaciones de dolor. Fíjate, sensaciones de dolor de cabeza puede ser, o sensación de dolor de hombros, dolor de cervicales, dolor de espalda, dolor de piernas. En función a los pensamientos que hayamos tenido, podemos generar unos dolores en una parte del cuerpo u otros. Importantísimo, fíjate, determinar cuál es el origen de esos dolores, en dónde hemos tenido nuestra mente, en qué hemos tenido nuestra mente para terminar teniendo dolores en el cuerpo. Bien, pues empezamos con los pensamientos, ¿verdad? Esos pensamientos se convierten en emociones, esas emociones de incomodidad, de malestar, como muchos de esos pensamientos son automáticos, y aquí te dejo el enlace de este vídeo de piloto automático, que es súper importante que lo veas para que entiendas un poco de qué va la historia. Y cuando estamos en ese piloto automático, pues estamos generando todo eso. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hemos tenido todos esos pensamientos? Pues que nuestro cuerpo está respondiendo, ya está sintiéndose incómodo, nuestras emociones están como de mal humor, no están en equilibrio, estamos incómodos, tenemos malestar y luego ese malestar se traduce en el cuerpo, en las zonas que os comentaba, o incluso si ya esto lleva mucho tiempo procesándose y mucho tiempo cronificándose, pues al final tendremos malestares crónicos en determinadas partes del cuerpo que tiene que ver con un montón de actitudes previas que hemos tenido, o emociones previas o pensamientos previos. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Siempre os digo, atención a lo que estás pensando, porque salvo los momentos de flash y de presencia total en los que decides, eliges darle la mano a tu espíritu, darle la mano a tu yo superior y estar pensando y vibrando en esa emoción alta, en esa frecuencia alta, el resto del tiempo normalmente vas a estar en esa frecuencia tuya habitual y en esos pensamientos de piloto automático. Evita eso, ese sería el primer paso, evita eso.
pon luz en eso, en ese tipo de pensamientos. Mira a ver qué emociones tienes y vete atrás, qué pensamientos han generado esas emociones. Y después de detectar esas emociones, observa tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tienes dolores? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Son dolores leves? ¿Son dolores profundos? Deja de juzgar a los demás. Sí puedes juzgar las situaciones que existen, las puedes juzgar si puedes cambiarlas, ¿vale? Y si no puedes cambiarlas, puedes pedir ayuda para poder cambiarlas. Pero no juzgues a los demás. Los demás solamente te están mostrando esa parte de ti que no aceptas. No hables mal de los demás, ¿vale? Porque después de los pensamientos y las emociones están nuestras palabras están perpetuando aún más esas emociones y ese malestar físico. Y esto es una cadena. Cuando empezamos a hablar mal de alguien es como que ya no podemos frenar, ¿verdad? Y empezamos a hablar mal de esa persona, mal de la otra, mal del otro, juzgando, criticando, cosas que nosotros no podemos siquiera llevar a cabo. Y por supuesto, actúa siempre desde el bien, desde lo que te genere a ti paz. Si lo que tú haces te genera paz, al otro le va a generar paz también, ¿no? Porque ya estás despegándote del ego. Al actuar desde la paz, al hacer cosas que te generan paz, que te generan sensación de bienestar, de luz, de calma, de conexión con tu parte más divina, eso seguro que le está generando paz a los demás. Y lo que a los demás les genera paz, a ti también te va a generar paz. Entonces, elige muy bien, porque tenemos esa capacidad de elegir, siempre os lo digo, la capacidad de elegir cómo te quieres sentir y de observar tu mente para no distraerte y no ir a ese lugar donde no quieres estar, a ese lugar, ese origen donde se están cronificando esas emociones negativas y esos dolores físicos. Salte de ahí cuanto antes, ¿vale? Esa es la zona de peligro donde no deberíamos pisar. Y conéctate siempre con esa paz tuya, todo lo que pienses o todo lo que sientas que te genere paz. Si no te genera paz, estás distraído, estás despistada. Así que esas serían un poco las claves que yo me aplico cuando me pierdo bajo mi vibración, empiezo a pensar cosas raras, empiezo a sentirme incómoda, empiezo a sentirme mal, luego me siento enfadada. Entonces, desde ahí quería trasladaros esto a vosotros para ver si en algún momento os habéis sentido así. De verdad, hay que cortar de raíz ese tipo de pensamientos, ese tipo de palabras, ese tipo de acciones. Y nos podemos dar cuenta enseguida, en el momento que estamos hablando mal de alguien, echamos marcha atrás, que no pasa nada, aquí nadie es culpable de nada, y ya estamos en el camino bueno, en el camino de la evolución, porque nos estamos dando cuenta. Así que espero que esto te ayude a andar por ese camino. Y te deseo también que pases un feliz día. Gracias por estar aquí en el canal. Te dejo aquí mis redes sociales y te deseo siempre que seas muy, muy feliz. Nos vemos muy prontito. Que seas feliz. Gracias.